Muy buenas, bienvenidos a otro video. Las personas pierden a diario una multitud de objetos que son valiosos y solo a veces se recuperan. Una billetera en un asiento de un autobús o en un taxi, un valioso anillo en la mesa de una cafetería o incluso una mochila con un notebook en una parada de autobús. Han ocurrido casos en que las personas encuentran bolsos o maletas llenas de dinero que éticamente entregan a la autoridad para que sea restituida a su dueño, porque es evidente que nadie abandonaría algo así. Pero ¿qué es lo que ocurre en la realidad o en la legalidad? ¿Estoy realmente obligado a devolver estos bienes o cosas que me encuentro en la vía pública o en un recinto privado con acceso al público, como lo de una cafetería o un supermercado? ¿O me lo puedo quedar? Lo veremos en este video. Suscríbete y dale me gusta para que podamos continuar con este proyecto. Empezamos con el video. Si bien es cierto, ser un abogado creador de contenido tiene un desafío tremendo, debido a que cada legislación es distinta y cada nación tiene su propia cultura, la que adecúa en base a la normativa. Por lo tanto, hay cosas que son muy distintas de un país a otro, pero también hay cosas que se repiten, como lo es el caso que les traigo el día de hoy, que son las obligaciones que surgen cuando se encuentra un bien o cosa perdida. Este es el caso de Chile, Argentina, México, Colombia o España incluso, en que se establece en su normativa para los civiles una obligación para todo aquel que toma un bien perdido. ¿Y cuál es esta obligación? De entregarla a su legítimo dueño, si es que lo sabe, y si no, la de entregarla a la autoridad de forma inmediata. Solo en el caso de México se establece un plazo de 3 días para entregarla a la autoridad municipal. ¿Por qué sucede esto? Porque la ley me obliga a devolver algo que yo encontré, y es que esto ocurre porque la ley presume que la persona dueña de este bien lo perdió y que no es su voluntad deshacerse de esa cosa, por lo que se busca mediante la ley que quien encontró este bien lo devuelva. Esto se establece principalmente en los códigos civiles de cada nación. ¿Y qué ocurre si es que no lo devuelvo? ¿Qué pasa si prefiero quedarme con la cosa que me encontré? En estos casos, además de que me pueden demandar civilmente para restituir la cosa si es que me identifican, la no restitución del bien a su dueño o su entrega a la autoridad es constitutivo de delito. Este se conoce como apropiación irregular en Perú, apropiación de cosa perdida, ya sea en Colombia o en Argentina, el robo de cosa perdida, como ocurre en México, o el hurto de hallazgo, como es llamado aquí en Chile. ¿Y por qué esto es delito? La lógica es parecida a la de un hurto o un robo, porque se sanciona penalmente la apropiación de un bien ajeno, sin la voluntad de su dueño. La única diferencia con un robo o un hurto, como el que vemos en las noticias, es que aquí no se sustrajo la cosa del poder de la víctima directamente, sino que a esta última, a la víctima, se le cayó o lo perdió en un lugar. De hecho, incluso en México, a los bienes abandonados o perdidos por su dueño se les llama bienes mostrencos, que si no son restituidos a la autoridad o a su dueño, se sanciona a título de robo, en base a una interpretación de los tribunales, dado que sostener lo contrario, es decir, permitir que las personas se queden con los bienes que encuentran en la vía pública o en un sector privado con libre acceso al público, permitiría que en cada caso, es decir, en cada defensa de robo o hurto, se aludiera a que esos bienes se encontraron en el piso o perdidos y que no se sustrajeron realmente como se les estaría acusando. De esta manera, se busca no dejar en impunidad este hecho por lo peligroso que resultaría permitir que en todos los casos en que una persona se encuentra un bien en la calle, se lo pueda quedar. Ahora, la pregunta que surge: abogado, ¿pero existe alguna situación en que yo me pueda quedar con algo que encontré en la calle? La respuesta es que sí. Hay ciertos casos en que es posible y la clave se encuentra en la voluntad del dueño anterior, es decir, si éste se quiso deshacer del bien o no. Por ello, si se abre un juicio, el debate se reduce a determinar si el dueño anterior abandonó el bien o no, analizando las circunstancias del caso en concreto. Por ejemplo, es muy diferente encontrar el bien en el asiento de un autobús a encontrarlo en la basura, dado que en este último caso se entiende y se desprende que la persona quiso deshacerse de ese bien. También existen otras salvedades. Por ejemplo, acá en Chile se sanciona el hurto de hallazgo, en el cual se exige que la cosa encontrada o perdida tenga un valor superior a una unidad tributaria mensual, que es aproximadamente 50.000 pesos chilenos. Pero además, la otra limitante para sancionar el hurto de hallazgo es que la persona, al momento de encontrar el bien por hechos coexistentes a la circunstancia de hallar esa cosa, le consta o puede saber quién es el dueño. Es decir, debe tener indicios suficientes para saber quién es el posible dueño del bien que se acaba de encontrar. Solo en ese caso se le puede sancionar por hurto de hallazgo. Pero eso no es todo. Hay un último punto también a considerar que parece ser de mayor relevancia en estos casos, y es: ¿qué ocurre si yo recibo una transferencia electrónica
por error. Es decir, ocurre frecuentemente que por un error en los datos de una cuenta bancaria o la individualización del banco, una persona a la que no le correspondía recibir un determinado monto, lo recibe. Aquí se aplican los mismos criterios del hallazgo de cosas perdidas, e incluso la solución es aún más sencilla, porque en la misma transferencia consta quién es el dueño del dinero que yo recibí por error. Se aplica la misma lógica. Aquella persona que recibió la transferencia electrónica por error tiene la obligación de entregarla a su vez. Es decir, no tiene derecho alguno a quedarse con ese dinero, debiendo restituirlo en cuanto pueda. O en caso contrario, se le va a demandar y va a incurrir en el delito que ya hemos comentado. Todo lo que acabamos de señalar es en base a un principio que se conoce en la legislación civil, que establece que no puede haber un enriquecimiento sin una causa. Nadie puede tener dinero sin un motivo jurídico y legal. Bueno, este ha sido el video de esta semana. Suscríbete y dale me gusta. Nos vemos.